Continuamos con el capítulo 15. Nos quedamos en los versos del 12 al final. Vamos a terminar el pasaje del 12 al 23. Este pasaje, como otro similar a este, ha sido usado por las personas que se llaman hoy en día los nuevos ateos para refutar al Dios de la Biblia, para decir que el Dios de la Biblia es un ser inmoral, tirano, malo, genocida, racista, que odia a las personas. Los ateos usan pasajes como este para decir que nuestra Biblia no tiene ninguna relevancia ni validez a nuestros días, porque la Biblia nunca condena la esclavitud, porque la Biblia apoya la esclavitud. Es la conclusión de estos nuevos ateos. Apoya la esclavitud y usan pasajes como estos. Vamos a leer este pasaje para poder entender el contexto en que este texto fue dado. Recuerden que estamos hablando 1500 años antes de Cristo, en la época de Moisés, en la edad más o menos un poquito antes de la edad de bronce, donde las naciones y los pueblos se comportaban diferentemente a lo de hoy en día. Aunque la naturaleza humana no cambia, sigue inclinada hacia el mal, porque somos malos en nacimiento, en nuestra concepción. La moda es la misma, pero con diferente fase, ¿no? Con diferente cara. Vamos a ver entonces acerca de la esclavitud en el Antiguo Testamento o liberando a esclavos. La palabra esclavitud en el Antiguo Testamento hay que entenderla, porque la palabra significa, el término significa, en un sentido, estar bajo contrato con una persona, estar sujeta bajo un contrato con una persona que uno viene de libre voluntad. Marca más la relación que hay entre las personas que yo soy tu jefe y tú me obedeces porque tú eres una bestia de carga. Habla sobre la relación íntima que hay entre estas personas. El caso que les presenté la semana pasada fue en Génesis 15, cuando Abraham tenía este esclavo que se llamaba Eleazar de Damasco, y este esclavo, cuando Abraham ve que no tiene hijos, que Dios le dijo, vas a tener un hijo de la promesa y este te heredará y a través de él serás bendito entre las naciones, te dará de la tierra, serán multitud, etcétera, en el llamado, ¿no?, que Dios le hace a Abraham en Génesis 12, cuando dice, vete de esta tierra a la tierra que te voy a dar. Abraham, al ver que no había hijos, habían pasado los años, él dijo, bueno, el que me va a heredar va a ser Eleazar, mi esclavo. Y esto es muy importante entender porque en aquellos tiempos, en el contexto, la esclavitud que existía era más de una relación como de familia, donde uno pasaba a ser miembro de la familia, donde prestaba servicios y los amos te daban toda la confianza posible que podías tener. No era una persona que dormía en las barracas y maltratada, era un miembro, un empleado más de la familia, donde venía en convenio, en pacto con sus amos, que los amos le ofrecían protección, comida, techo, a cambio de la persona le iba a pagar con sus servicios de trabajo. Era un empleado. Tanto era este convenio que en la historia de Abraham con Eleazar, si usted lee en el pasaje más adelante, capítulo 22, Abraham le encarga a su siervo, cuando ya tiene a su hijo Isaac, le da toneladas de dinero, hablándolo en nuestros términos, para que vaya y busque una esposa para su hijo. Esa es la relación de este esclavo con su amo, una relación íntima de amistad, de amor. En ese sentido la Biblia habla de esclavitud, no en el sentido que nosotros conocemos con los griegos o los romanos, que nos trajeron el sentido donde las personas eran secuestradas, quitadas de toda voluntad y subyugadas a maltratos, ¿okay?, a ser bestias de carga, a ser tiradas en los coliseos para que combatan con las fieras, etc. De esa forma de esclavitud la Biblia no habla y la palabra que se usa es totalmente diferente. Entonces yo le presento el caso de Abraham y Eleazar para que entendamos que ese es el contexto en que Deuteronomio
habla acerca del esclavo, un empleado que llega en contacto en un pacto íntimo y habla más de relación que de subyugación como bestia de carga. Ok, versículo 12. Dice que si un hermano tuyo, recuerden que en el contexto que estamos hablando, hemos hablado del diezmo o el dar generosamente, de acuerdo a cómo Dios ha provisto, y que parte de este diezmo era una comida que se festejaba con la familia y con aquellos necesitados que marcaban en la sociedad hebrea de aquellos tiempos. ¿Quién era? Las viudas, los huérfanos y los extranjeros, los inmigrantes que viven entre Israel. Había inmigrantes que también eran beneficiados de la dádiva de la ley de Dios, de la justicia de la ley de Dios. Empezamos el versículo 12 y dice que si tu hermano tuyo, hebreo o hebrea, no hay diferencia entre un esclavo hombre y mujer, no porque el esclavo hombre produce más que la mujer en trabajo físico, es tratado con más dignidad que una mujer. Ojo, acá no hay diferencia. Sea hombre o mujer, te es vendido, esa persona misma viene bajo, déjame darte mis servicios a cambio de comida por tantos años porque nos hemos quedado, mi familia, o si es solo, o yo me he quedado sin casa, sin techo, todo ha sido vendido, todo ha sido empeñado para comer y ahora no tengo nada, por favor dame comida y yo te trabajo. Ese era el contacto, ¿ok? Te es vendido, te servirá, y estamos hablando por 6 años. Pero al 7º año, en el año de libertad, el sábado, era el año de reposo, donde la tierra todo era puesto en reposo y la libertad lo pondrás en libertad. Y miren acá, cuando lo liberes, no lo enviarás con las manos vacías. Tenemos el caso de Jacob, que le sirve a Labán por su hija, que amaba. Labán le hace un truco y le da a la que no le gustaba y tuvo que servir otros 7 años por la otra hija que él estaba enamorado. En total le sirvió 14 años. Esa palabra ahí, servir, Jacob se hizo siervo de Labán. Era su tío, pero vino bajo su servitud. Cuando sale Jacob toma lo que es de él. Y cuando Labán se pica, por decirlo así, no le gusta de que Jacob haya sido prosperado mientras que haya estado. La realidad es que cuando leemos el texto bíblico, la Biblia nos dice que Dios prosperó a Labán, porque Jacob estaba ahí, y a Jacob con ganado y con riquezas. Cuando sale Jacob, Labán como que le reclama, ¿y tú por qué te estás llevando esto y el otro si me pertenece? Porque Labán había entendido, tú me serviste a mí, deberías de salir con una cabrita y no con 80 cabritas, por decirlo así. Y Jacob le dice, en todos estos años que te he servido, lean el texto, en todos estos años que te he servido, o sea que he sido como tu esclavo, ¿no? Bajo contrato por convenio de la hija. Nunca he tomado nada de lo tuyo, todo esto es lo que yo he producido, lo que Dios le ha bendecido. Y entonces lo deja ir y sale Jacob con abundancia. La idea es que cuando este esclavo o empleado, hebreo o hebrea, no hay diferencia, sea liberto, el amo, el dueño, tiene que llevarlo o dejarlo ir con las manos llenas, para que la persona pueda sustentarse y levantarse y no caer nuevamente en un estado de pobreza. Por eso dice, no lo enviarás con las manos vacías. Dale el ternero, dale el mulo, dale todo eso y da la razón. Le abastecerás libremente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, ¿no? Trigo, vacuno, todo lo que tú produzcas, dale. Le darás, y acá está la idea, conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Conforme te haya bendecido, y esa es la base de toda generosidad bíblica. ¿Cuánto hay que dar? Muchos se han peleado, 10%, 20%, 50%, y muchas veces caemos en un legalismo. Yo doy 10% y ahí solamente 10%. La idea es dar conforme hemos sido bendecidos. Y eso puede ser no 10%, puede ser 30 o 40%, de acuerdo a lo que yo proponga en mi corazón, como le dice Pablo a los corintios, usando el ejemplo de los macedonios, en 2 Corintios 8 y capítulo 9.
conforme Dios te haya bendecido. Y le dice entonces un contraste, ¿no? En el versículo 15. Recuerda tu condición anterior. En Egipto eran esclavos. Ahora, cuando el libro de Éxodo empieza, dice que el faraón vio que Israel abundaba en número, se multiplicaba y no le convenía, comenzó a tener pánico. Estos se van a sublevar y nos van a abandonar. ¿Y quién va a hacer las pirámides? ¿Quién nos va a servir? Porque ellos servían y tenían sus aldeas y vivían, ¿no?, de lo que producían. Entonces Faraón aplicó la ley tirana, ¿no? Aplicó la ley tirana y dijo, promulgó una ley. Cualquier varón o bebé, varón que nazca bajo los hebreos, que las parteras lo maten, que muera, porque estos se están multiplicando. Y después promulga otra ley. Cuando viene Moisés y dice, ya basta, deja al pueblo ir. Quiere adorar a Dios, servir a Dios. Ellos no te pertenecen, son el pueblo de Dios, su Dios los reclama. Faraón se había creado la idea de que este es mi pueblo y yo puedo hacer con los israelitas como me da la gana. Y ahí tiene la lucha con Dios, ¿no? Y claro, Dios lo humilla. Pero la segunda ley viene, ahora los hebreos, por culpa, le dice, por culpa de Moisés, por bocón, ahora los hebreos tendrán que hacer ladrillos, pero ellos tendrán que ir y buscar su paja. Nosotros los egipcios no le daremos más paja. O sea que tendrán que trabajar doble y los comienza a explotar. Cuando Moisés hace recordar a Israel, recuerda cuando estabas en Egipto, no le está haciendo recordar, recuerda cuando comías la rica cebolla con tu barbecue y no en el desierto que comiste maná. Le está haciendo recordar la condición tirana, subyugada, de maltrato que Faraón, los egipcios tenían para con ellos. Esa condición de mezquindad, de menosprecio, cuando fueron tratados como mulo de carga, porque los egipcios sí practicaban ese tipo de esclavitud. A Israel tenía que hacer la diferencia y practicar la justicia de Dios. Ellos no tenían que imitar ese tipo de convenio, de trato, de pacto de esclavitud. Ellos tenían que ser diferentes. Ellos tenían que tratar a aquellas personas que se daban a sí mismos trabajo por comida y techo, tenían que tratarlas como hermanos, con dignidad, como personas, liberarlas y liberarlas con cosas para que puedan empezar ellas solas y sus familias. ¿Okay? Y por eso está el contraste. Tú fuiste maltratado en Egipto, Dios te redimió, Dios te salvó, y es por eso que Dios te ordena que tú no debes de ser así, en la idea. ¿Okay? Este mandato ilustra y apunta a Dios como nuestro Redentor. Ahora, en caso, versículo 16, que el siervo no quiera irse como Eleazar, amaba a Abraham, era como su padre, no tenían relación de fría, era una relación como de padre e hijo. En caso de que el siervo no quiera irse porque ama a la familia, por el buen trato, entonces dice, porque ama tu casa, te ama a ti. Versículo 17, este es un simbolismo que se practicaba. Horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo, tu empleado para siempre. O sea, vendrá a ser parte de tu familia para siempre. No parte de tu familia. Y en caso de que el amo no tenga hijos, ¿sabe quién lo heredaba? Los siervos. El término es tan íntimo que demarca relación que la Biblia usa la palabra siervo para referirse a la relación que tenía Moisés con Dios. Pero el término siervo no se da a Moisés hasta que después de su muerte. Después de que Moisés muere, cuando Dios llama a Josué en Josué 1, versículo 1, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Esa palabra siervo no se le había dado en su original a Moisés antes, mientras que vivía. Se la dio después de su muerte. Y lo que Dios está diciéndole a Josué, Moisés era mi íntimo amigo, mi fiel servidor. Y ahora que ha muerto podemos ponerle el cuño que así fue. Con Josué sucede lo mismo. Al final de la vida de Josué, los últimos capítulos que lo escribe un escriba,
se habla que Josué era siervo de Dios. No se le dice en su vida, se le dice en su muerte. Y la palabra siervo marca, denota una relación íntima como la de Eleazar con Abraham, de relación de padre e hijo. Me sirves, en ti puedo confiar, hay confianza, hay fidelidad. De eso se está hablando acá. ¿Ok? Y entonces harán eso y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás con tu sierva. No hay diferencia. ¿Ok? Seguimos entonces. Pablo habla en Colosenses 3, si podemos ir brevemente. Colosenses 3, versículos del 18. La actitud que debemos de tener para con aquellos a quien trabajamos. O sea, que estamos por debajo en servicio, ¿no? En trabajo. Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 18. Voy a leer, yo tengo la versión Nueva Internacional. Voy a leer al capítulo 4.1. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 18 hasta el 4.1. Mira lo que dice. Empiezo a leer del versículo 22, que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Colosenses 3:22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, o para el hombre, dice otra versión. Conscientes del que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo el Señor, el que hace el mal, sea el siervo o el amo, el que hace el mal, todo tipo de injusticia. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismo o acepción de personas, seas amo o seas siervo. Si tú causas daño, maldad, abuso, extorsión, pagarás, darás cuenta a Dios, seas amo o seas siervo. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo, ¿ven ahí? Justo y equitativo. Conscientes de que ustedes también tienen un amo, se usa la misma palabra, ustedes son siervos de Dios, un amo en los cielos. Entonces, para responder a estos ateos que se mofan de la Biblia, usan la Biblia pero no saben entenderla porque usan la mente humana y carnal, podemos decir que la Biblia habla no del tipo de esclavitud que ellos están conceptuando en su mente, donde hay maltrato, injusticia, como el que vivimos en los años 1800, 1700, o los que han visto la serie La Esclava Blanca, por ejemplo, donde se veía todo tipo de maltrato. La Biblia no defiende ese tipo de contrato entre un amo y su siervo, porque el contrato que debía de haber en el pueblo de Israel, entre el amo y el siervo, era un contrato que debía de ilustrar, definir la relación de Dios con su pueblo, una relación de amor, de justicia, de equidad, de respeto, de dignidad. Eso es lo que debía reflejar esto. Y acá Pablo, entendiendo su mente judía, lo aplica en el cristianismo y los dice, entonces, nosotros los creyentes si estamos bajo servicio de nuestro amo, tenemos que hacerlo lo mejor como para el Señor. Y ustedes, amos, no maltraten, no hay excusa, no imiten a los romanos. Ellos no le pertenecen a ustedes, ellos pertenecen a Dios. Ustedes traten con equidad y justicia. La carta de Filemón que escribe Pablo a Filemón, donde regresa a Onésimo, a su amo, le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo, y ya no como un esclavo, sino como un hermano. Como un hermano. Lo hermoso de la comunidad cristiana era que cuando se juntaba a adorar en las casas de adoración, en la misma mesa se sentaban a compartir el pan, en la misma mesa tomaban de la Eucaristía, de la Santa Cena, en la misma mesa alababan al Señor y de la misma mesa
Quizás el siervo instruía a su amo acerca de los caminos del Señor, porque en el reino de los cielos no había esta distinción, como lo dice Pablo en Gálatas 3:28, no hay esclavo ni libre. Entonces podía haber en la misma mesa el esclavo, el siervo, dando un estudio bíblico a su amo. No había distinción. Y esto entonces desafiaba todo tipo de idea que había en el mundo, donde el amo estaba por encima como persona con derecho, por encima de sus esclavos. Y eso es lo que alegan los ateos, de eso se valen, ¿no? No entienden la palabra del Señor, hay que explicarla, hay que saber ofrecer una defensa de nuestra fe. Entonces, la ética cristiana eleva el mandato del Antiguo Testamento. Y los principios que sacamos entonces es que si somos jefes, que si somos amos, debemos de tratar con justicia y generosidad hacia otros. En nuestra Latinoamérica tenemos personas igual acá, sino que acá cuesta mucho y no es lo común. Pero en nuestra Latinoamérica podemos dar historias de las nanas o empleadas que sirven en los hogares de familias media altas y que crían a los niños, ¿no? Lamentablemente la sociedad sí discrimina contra tales personas, especialmente si son ignorantes o si tienen poca educación o si son personas que son indígenas, se discrimina, tienen color, se discrimina. Si somos creyentes, no debemos de discriminar. El principio que sacamos es que tenemos que tratarla con justicia, con equidad, con toda generosidad, no abusar. No porque le estoy dando techo y comida, la voy a explotar los 7 días de la semana. Ese es abuso. Tenemos que tratarla como que a mí me gustaría que me traten si estuviera en esa condición. Para eso tenemos la Biblia que nos da principios de tratar al prójimo. Cualquier trato que demos a nuestro prójimo, sea que esté por debajo en jerarquía sociocultural o por encima, tiene que ser un trato que refleje el carácter puro y santo de nuestro Dios. ¿Okay? Si somos empleados, debemos servir como si fuera un ministerio para Dios. Terminamos con la última parte de Deuteronomio acerca de la consagración de los primogénitos. Capítulo 5, versículo 19 al 23. 15, Deuteronomio 15, versículo 19 al 23. Todo primogénito que nazca de tu ganado y de tu rebaño consagrarás al Señor tu Dios. No trabajarás con el primogénito de tu ganado, ni trasquilarás el primogénito de tu rebaño. Lo comerás tú y tu casa cada año delante del Señor tu Dios en el lugar que el Señor escoja. Pero si tiene algún defecto, si es cojo, ciego o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. No seamos mezquinos ni tacaños. Lo comerás dentro de tus ciudades. El inmundo lo mismo que lo limpio, las personas hablando. Pueden comerlo como se come una gacela o un ciervo, solo que no comerás su sangre. La derramarás como agua sobre la tierra. Estos versículos tratan del uso adecuado y falta de uso del primogénito del ganado. Esto se remonta a Éxodo 13:2. En el contexto de Éxodo 13:2, recuerden que la plaga del ángel de la muerte iba a matar a todo primogénito en Egipto, excepto de aquellos que pongan la sangre del cordero que iban a celebrar la Pascua en los linderes en las puertas de las casas, en los linderes. ¿Okay? Todo primogénito iba a morir, hijos y bestias, ¿okay? En Egipto y Gosén, que no estuvieran marcadas con la sangre. Y esta era una manera simbólica de demostrar que Dios es dueño de todo. Él es dueño de la vida, Dios es dueño de la muerte. Esto está en Éxodo 13:2. El pasaje de Levítico 2, versículo 14 al 16. Levíticos 2, versículo del 14 al 16, nueva versión internacional, dice así: si le presentas al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales,
Esta será de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Lo primero que se retrae de la cosecha, ¿no? Le pondrás aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molido como ofrenda memorial, junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor presentada por fuego. Acá habla de los cereales, del trigo y todo esto. Se trata de ofrecer lo mejor y lo primero al Señor, recordando que Él es dueño de todo. Cuando habla el versículo 19, consagrarás, de Deuteronomio 15, todo primogénito de tus vacas y de tus ovejas. Esto llega a ser una manera que Dios usa para poder complementar el ingreso de los levitas, el pago de los levitas. Recuerden que ellos no tenían heredad en la tierra, porque su heredad era Dios, Dios mismo lo dice. Observen Números 18, versículo 15 y 16. Números 18, 15 y 16. Ahora, imagínense ustedes, usemos un poquito vamos a usar nuestra mente, ¿no? Si Dios le dice al pueblo, todo lo que ustedes produzcan, den un 10% a los levitas, el pueblo va a decir, mira, me salió cojo este carnero para levita, el trigo ese está medio seco para levita. Si Dios nos dice en general todo lo que ustedes tengan y no nos da específicos en qué se le debe de dar, vamos a dar a Dios de lo que nos sobra. Esa es nuestra tendencia humana. Hay una cena el domingo en la iglesia y traemos de lo que menos me cuesta. Carne no, eso cuesta mucho. Traigamos lo que sobreabunde y lo que menos me cuesta. Total, la gente va a comer. Vamos a compartir. Lo que sea más barato y más salida del paso. ¿Ven cómo somos nosotros? Acá cuando Dios dice todo tu primogénito, está diciendo todo lo mejorcito, ¿no? Lo mejorcito que tienes, eso vas a traer para compartir con el levita. Y ahí no tienen que chistar. Y Dios dice, nada que tenga defecto, porque eso es una ofrenda hacia mí. Lo que traemos a Dios, la actitud con la que traemos a Dios, la manera en que damos a Dios, lo que damos a Dios sin ver a la otra persona, todo eso Dios lo toma en cuenta. Nada con anormalidades, le dice al pueblo de Israel. Nada con ceguera, nada con decoloración, con enfermedad, con cojera, con deformidad. No podía ser sacrificado, no podía ser comido entre ellos, no podía ser dado al levita. Esto se remonta a lo que ya estudiamos en el capítulo 12, 15 y 16. Versículo 22 es un poquito difícil de interpretar porque muchos piensan que se refiere a animales impuros o puros, pero sabemos que no se refiere a animales, porque después dice la gacela que habla de animales puros. Se refiere a las personas que han sido separadas por contaminación ceremonial, porque han tocado muerto, ya vamos a ver más adelante cuando son contaminadas, o han comido algún animal contaminado, inmundo, entonces ceremonialmente o ha habido flujos de su cuerpo, ha dado a luz, etcétera. Ya vamos a estudiar el tema, yo lo mencioné, lo estudiamos ya hace un mes acerca de lo puro e impuro, pero acá se refiere a las personas que han sido separadas, ya sea por enfermedad, por las razones que cité, ellos también deben ser envueltos en la comida esta. ¿Okay? No debemos de discriminar a estas personas. Y se da entonces el paréntesis que no se debe de comer la sangre, versículo 23. La sangre debe ser vertida en la tierra. Nuevamente la sangre era el símbolo de la vida y la vida le pertenece a Dios. Eso es lo que habla Génesis 9, versículo 4 al 6. Recuerden que en estas sociedades paganas antiguas la sangre se ofrecía como sacrificio a los dioses. Los dioses demandaban sangre.
Cuanto más sangre se vertía, ya sea en sacrificio humano, animal, lo que sea, cuanto más sangre se vertía, la gente creía que más se ganaba el favor del Dios. Cuanto más se mutilaban en sus frenicias, en esos rituales que se hacían, se pensaba, ahora el Dios me va a conceder mi petición. Era arte de magia y prácticas paganas, ¿no? Hoy en día en el santerismo, espiritismo, se vierte la sangre para poder invocar a los espíritus y ganar los favores, etc. Acá entonces el contexto está hablando en contra de todas esas prácticas paganas y dice que la sangre debe ser vertida como símbolo de la vida que solamente pertenece a Dios. Ya hemos visto esto en Deuteronomio 12 también, versículo 16. ¿Okay? Los símbolos en estos versículos demuestran que Dios es dueño de toda la creación, especialmente de los que están vivos. Dios es dueño. Cuando estudiemos más adelante acerca de los sacrificios, parte de la sangre era vertida al costado del altar y parte de la sangre era tomada y llevada al lugar santísimo y era vertida en el arca, salpicada en el arca como símbolo de la expiación, de que Dios nos iba a cubrir en el día de la expiación una vez al año. Ya vamos a estudiar ese tema, como símbolo que Dios cubría, perdonaba a su pueblo de pecado. ¿Okay? Ya vamos a estudiar ese tema. Terminamos entonces este capítulo 15 acerca de cómo el pueblo tenía que tratar las deudas, el perdón de deudas, cómo el pueblo tenía que tener su actitud para con sus empleados. Esa relación es lo que marcaba, que reflejaba la relación de Dios con sus ministros. Es por eso que en el Nuevo Testamento Pablo dice en sus epístolas, en las introducciones, que él es un esclavo, un siervo de Jesucristo, ¿no? Que es un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio ser siervo de Dios, tanto que en el Nuevo Testamento solamente se da cuando mueren ese título, Moisés, Josué, etc. Y podemos así responder entonces a aquellos que demandan una razón de nuestra fe. Cada vez que estudiemos la palabra, recuerden que está en una narrativa, en un contexto. No podemos sacar versículos y pasajes fuera de texto y pretender entender lo que está diciendo sin entender lo que dice al principio, lo que dice en medio y lo que dice al final. Todo es una narrativa y para poder entender la narrativa tenemos que entrar en la realidad de Dios, en el mundo de Dios, en su reino, en lo que Él está explicando, lo que es la historia de la humanidad sin Él. Mala, injusta, se aniquila, se autoelimina. Esa es la humanidad sin Dios. Cuando Dios está presente, el mundo tiene otra realidad, otros principios, donde hay justicia, equidad, amor, bondad, generosidad. No hay diferencia. Claro, la pregunta que hacemos es, bueno, acá Dios dice para con el hebreo, ¿qué con los siervos o los esclavos que no eran hebreos? Dios está haciendo acepción de personas. Dios está haciendo racistas, porque vamos a estudiar más adelante que dice para con el hebreo, pero no para el extranjero. ¿Qué con el extranjero? Bueno, recuerden, Eleazar era de Damascus, era extranjero hacia Abraham. No era de su familia, como Jacob con Labán, que era familiar, su tío carnal, hermano de su madre. Era un extranjero y Abraham lo amó como su hijo, tanto que le dijo a Dios, será él mi heredero, él Dios. Y Dios le dice, no, uno de tus extrañas. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Ya vamos a seguir ampliando este tema. Voy a terminar acá para poder comentar entonces.